¿ok? Hay muchos pasajes que hablan acerca de la muerte en la Escritura. Y esos pasajes van y nos dicen, tenemos nosotros que reflexionar acerca de la muerte, porque eso nos trae a nosotros sabiduría. Si tú y yo observamos a un creyente morir, es una oportunidad para que nos pongamos a pensar, para que nos pongamos a pensar en la vida, en nuestra vida, en la vida de las personas que tenemos cerca y aprovechemos esto como una oportunidad para crecer. ¿Ok? Ya les había dicho esto hace unas sesiones, cuando vimos la muerte de Sara, por ejemplo. Ahora vamos a verlo a través de la muerte de Abraham. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Ahora, vamos a estar observando Génesis capítulo 25, pero antes de que comencemos a leerlo, nada más quiero que nos pongamos a pensar en algo. Cuando vemos nosotros morir a alguien, ¿qué surge en nosotros? Primero que nada, surge una pregunta. Usualmente nos preguntamos, ¿esta persona qué hizo con su vida? ¿Vivió bien su vida? ¿Aprovechó su vida? ¿Sí? Y usualmente tenemos a concentrarnos en lo positivo, ¿no? Y empezamos a ver, sí, claro que hubo errores, claro que hubo desaciertos, pero esta persona aprovechó su vida, ¿sí? Y se ve en algunos logros que tuvo, se ve en las personas que están reunidas para estar enterrando a la persona, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que pensar ahora nosotros, pero con Abraham, porque es lo que vamos a estar observando. Abraham acaba de morir, estamos en su funeral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos, ¿qué hizo Abraham con su vida? ¿Sí? Y que sirva para un modelo para nosotros, para que ahora nosotros en lo que nos queda de vida, que lo aprovechemos y veamos de una forma que vale la pena vivir, ¿va? Entonces vamos a leer Génesis capítulo 25. Dice de la siguiente forma. Primero que nada, para que tengan el contexto, Abraham se le había muerto su esposa Sara hace unos capítulos, ¿sí? Después de eso se casó su hijo Isaac, ¿ok? Y ahora estamos nosotros en Génesis 25 y está Abraham tomando una nueva esposa que no tenía antes, ¿no? Que se llama Ketura, ¿ok? Denme 2 segundos porque se me está trabando la computadora, entonces estoy viendo que cierre todo lo que pueda estar agarrando memoria. Esperen. Ahí está, ahora sí, ¿va? Así. Dice así. Génesis 25, versículo 1. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. ¿Ok? Ella le dio hijos: Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joxán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos hijos fueron los hijos de Setura. Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía. Dice, a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Y luego dice, versículo 7, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, elitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Ber Lahai Roi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después, Sedar, Abel, Mipsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael,
137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Siria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Ok, entonces ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Si notan, comencé leyendo desde la parte de la genealogía. Eso es intencional. ¿Por qué? Porque si observaron, este pasaje está encerrado por dos genealogías. La primera genealogía está del versículo 1 al versículo 6 y la segunda del versículo 12 al versículo 18. ¿Ok? Esto es intencional. ¿Por qué? Porque estas dos genealogías van y nos enseñan también algo en relación a la muerte de Abraham. ¿Ok? Ahorita no vamos a observarlo todavía, pero quiero que noten eso. O sea, de esas dos, esta historia de la muerte de Abraham está rodeada por dos genealogías. La primera genealogía era de los hijos de Abraham y Sétura. La segunda genealogía era de los descendientes de Ismael. ¿Sí? Entonces tenemos ahí dos genealogías que tienen una lección que darnos, pero vamos a comenzar por la muerte y luego nos movemos hacia esta elección. ¿Va? Pero básicamente les voy a decir cómo lo vamos a observar el día de hoy. Vamos a observar que cuando una persona muere y es una persona que es creyente, nos pone a pensar al menos en tres cosas, ¿ok? Acerca de su vida. Primero, nos pone a pensar acerca de cómo es que él vivió su vida. Entonces tenemos que ponernos a pensar, cuando vemos la vida de un creyente, ¿qué hizo? Sus actos de fe, sus pruebas que pasó y cómo las superó, ¿sí? Entonces tenemos que pensar nosotros acerca de lo que nos enseña su vida, acerca de vivir por fe. ¿Ok? Abraham es un ejemplo claro de eso, porque Abraham es el padre de la fe y se notó a través de todos sus años que era un hombre de fe. Entonces, la primera lección es que nos pone a pensar, y vamos a colocarlo así, en los años que vivió. ¿Ok? Nos pone a pensar en los años que vivió. ¿Va? Ahorita lo observamos, pero les sigo contando cómo lo vamos a ver. La segunda lección que nos pone a pensar la muerte de un creyente es que nos pone a meditar a nosotros, ahora ya no en lo que pasó atrás, sino en lo que va a vivir este creyente para el frente. Porque este creyente no ha muerto aquí en la tierra, pero sigue vivo. Su espíritu nunca murió, ¿sí? Esta persona fue al cielo, el día de hoy al menos, ¿sí? Entonces, nos pone a pensar la muerte de este creyente en la vida eterna. Nos pone a pensar nosotros en lo que va a ser el futuro, ¿sí? Y eso también nos enseña Abraham. Una vez que veamos este texto, vamos a observar que este texto muy a propósito de parte de Dios nos dice, sábete que ahí no terminó la historia de Abraham. Terminó la historia que vieron las personas en la tierra. Terminó la historia que se narró en la escritura, pero todavía queda algo, ¿sí? En la historia de Abraham, ¿ok? Entonces, nos hace pensar la muerte de un creyente en todo lo que pasó atrás, su vida de fe. Nos pone a pensar en lo que le queda enfrente, su vida eterna. Y nos pone a pensar finalmente en las personas a las que afectó. Cuando un creyente vive su vida para Dios, va y afecta a los que lo rodean. Va y predica para que se conviertan algunos. Va y habla la palabra para consolación de muchos. Va y es hospitalario y ayuda a la gente, ¿sí? Entonces un creyente impacta a los que lo rodean, ¿sí? Y una vez que él se va con el Señor, gente se queda todavía, ¿sí? Entonces, nos pone a pensar la muerte de un creyente en la próxima generación, ¿ok? Nos pone a pensar en la próxima generación. Entonces, así es como lo vamos a estar observando el día de hoy. La muerte de Abraham nos pone a pensar en los años que vivió, nos pone a pensar en la vida eterna y nos pone a pensar en la próxima generación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la exposición. Entonces les digo, imaginen esto. Estamos tú y yo dentro de ese funeral. Acaba de morir Abraham. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo? ¿Sí? Vamos a estar agradeciendo a Dios. Y vamos a hacerlo solamente así si nos ponemos a pensar en esto.
¿va? Entonces vamos a ir por cada uno de estos puntos. Primer punto, vamos a pensar en los años que vivió Abraham, ¿ok? Vamos a pensar en los años que vivió Abraham. Si pueden, acompáñenme a Génesis 25 y observen qué se nos dice acerca de la muerte de Abraham. Noten cómo se frasea justo antes de que se diga que murió. Dice el versículo 7. Versículo 7 dice, estos fueron los años de la vida de Abraham. 175 años. Ok. Noten que el texto explícitamente nos dice, piensen en el pasado. Piensen en el pasado. ¿Por qué? Porque dice, estos fueron los años. Acabamos de observarlos nosotros. De Génesis capítulo 12 hasta este capítulo 25, estuvimos observando todos los años de la vida de Abraham. ¿Sí? No vimos explícitamente todos. Vimos a partir de que él tenía 75 años. Pero nótense que lo acompañamos entonces a Abraham a través de 100 años de su vida. ¿Sí? En este año que hemos estado teniendo esta serie de predicaciones acerca de la vida de Abraham, hemos estado acompañándolo en sus 100 años finales de vida. ¿Sí? Esos 100 años, recuerdan, eran los 100 años que él tuvo como un creyente, porque Abraham, al parecer, se convirtió a los 75 años cuando fue llamado por Dios en la tierra de Ur, de los caldeos. Y en ese momento él fue llamado para irse a Harán, y en ese momento fue llamado para irse a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, aquí comenzamos la vida de creyente de Abraham y observamos esos 100 años de vida de creyente. ¿Ok? Y entonces termina diciendo el versículo 7, 175 años fueron la vida de Abraham. ¿Sí? Nos pone a pensar nosotros, ¿qué sucedió en esos 75 años? En esos 175 años, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos enseñó la vida de Abraham? Ok, podríamos ponernos a pensar y meditar nosotros en cada una de las historias de Abraham. Podemos pensar, por ejemplo, en sus fallos, podemos pensar en sus aciertos, cómo es que, por ejemplo, él luchó como un guerrero en contra de naciones. Podemos ponernos a pensar cómo es que dejó absolutamente todo para ir a la tierra prometida. Podemos ponernos a pensar muchas cosas, muchos eventos específicos. Pero para realizar esta parte, me gustaría que más bien fuéramos nosotros a los tres pasajes en el Nuevo Testamento que nos mencionan lecciones de la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros a los escritores del Nuevo Testamento diciendo qué aprendieron ellos al ver la vida de Abraham. Ok, tres pasajes y tres lecciones. ¿Va? Lo que aprendieron estos escritores del Nuevo Testamento fue, primero que nada, que estamos llamados a vivir por fe, a vivir por fe, ¿ok? Vivir por fe. ¿Dónde vemos eso? Romanos capítulo 4. Si pueden, acérquense allá. Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 17. No vamos a observar todo porque es demasiado texto, pero les digo cuál es la parte principal de esto. La parte principal es que este pasaje dice Pablo, hablando acerca de la vida de Abraham. Este, Cuando yo leí Génesis capítulo 15, yo observé cómo es que nosotros llegamos a la vida. No es por lo que hacemos, no es por nuestras obras, es por la fe. ¿Sí? Y entonces Pablo va y cita Génesis capítulo 15, versículo 6, donde se nos dice, el justo por la fe, no, perdónenme, le fue contado su fe por justicia. ¿Sí? Estoy confundiéndome yo. Está en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice este pasaje. ¿Sí? Entonces ahí dijo Pablo, lo primero que aprendí yo es la vida, las acciones del creyente no lo traen a la vida, lo trae su fe. ¿Sí? Porque cuando Dios ve la fe de los creyentes, Él dice, esta persona es mía. Y entonces le cuenta su fe por justicia. ¿Sí? Entonces, no es la vida eterna para el que trabaja, es la vida eterna para el que confía en Dios, porque Él es el que realiza la obra. No es la vida eterna para el que es perfecto, es para el impío, pero el impío que tiene fe. ¿Sí?
Eso fue lo primero que se aprendió de la vida de Abraham. Tú vas y observas la vida de Abraham, como lo observamos hace unas semanas, y se observó que no era un hombre perfecto, en lo absoluto. Tenía muchas fallas. Abraham fue y trató muy mal a su esposa en unos de los pasajes que vimos. Fue y desconfió de Dios en otros de los pasajes que vimos. Fue y falló repetidamente. Pero se notó algo. Abraham confiaba en Dios y iba creciendo en esa confianza de forma constante, ¿sí? De tal forma que ahora sí, ya en los últimos años de su vida, Abraham sí se dedicó por completo a estar confiándole todo a Dios y depender completamente de él, ¿sí? Eso es lo primero que aprendemos de la vida de Abraham. Hay que ser gente que viva por fe. Eso significa, tú, si no eres un creyente, tienes que comenzar a tener fe en Dios. Tienes que confiar en la obra de su Hijo Jesucristo, porque tu vida no comienza hasta que tú tienes fe. No comienza sino hasta que tú tienes fe, ¿sí? Si tú ya eres un creyente como yo, como todos los que están aquí, creo, entonces ahora nuestra vida tiene que dedicarse a que esa confianza en Dios siga creciendo, que sigamos dependiendo de Él de forma constante y que no nos acerquemos a Él por nuestras obras, sino que nos acerquemos en fe en su Hijo Jesucristo, ¿va? Entonces, lo primero que nos enseña la vida de Abraham, hay que vivir por fe, ¿ok? Segunda cosa que nos enseña la vida de Abraham y todos los años que pasó, nos enseña que la fe viene con obras. La fe va acompañada de las obras. Tú y yo tenemos una fe que si es verdadera, se va a expresar a sí misma en obras. Entonces, aunque no llegamos a la vida por las obras, si tenemos vida, vamos a realizar obras. ¿Ok? En otras palabras, la fe se evidencia en las obras. Entonces, las obras dan evidencia de que tú tienes fe. ¿Va? ¿Qué pasaje es este? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y vamos a leer específicamente el versículo 22. ¿Va? Santiago 2:22. ¿Qué dice? Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Está reflexionando acerca de la vida de Abraham y dice, la vida de Abraham nos enseña esto. La fe actúa con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Ok? Ahorita les digo de dónde sacó eso Santiago, pero primero les digo qué significa. Significa que cuando tú tienes fe, la fe actúa. La fe no se queda pasiva, no se queda aquí adentro o aquí adentro. La fe sale y quiere moverse y quiere actuar, ¿sí? La fe actúa, ¿sí? Entonces surgen obras de esta fe, ¿va? Y como resultado de las obras, cuando tú vas haciendo obras y vas realizando estas obras de fe, amar, perdonar a las personas que te hieren, estar amando a tus enemigos, estar dando a las personas que lo necesitan, estar en una prueba en la cual terminas dependiendo de Dios, ¿sí? Cuando tú vas realizando esas obras, esas a su vez, van haciendo que crezca tu fe, ¿sí? Es bien, bien bonito. Si tú vas y empiezas a realizar estas obras, crece tu ser, ¿sí? Un ejemplo claro, cuando se perdona a una persona que te hace daño, tú vas y perdonas porque sabes que tienes que perdonar. Sabes que tienes que hacer como Dios hizo. Dios nos perdonó a nosotros cuando estábamos en pecado, ¿sí? Y entonces cuando lo realizas, aunque te está costando en ese momento, terminas de realizarlo y entonces ya se hace más sencillo. Terminas de realizarlo y te ayuda a entender un poco más acerca del perdón de Dios. Y entonces crece tu fe y terminas siendo un creyente más firme de lo que eras al inicio, ¿sí? Entonces esto es lo que dice Abraham. Ahora, que diga Santiago. Ahora, ¿de dónde sacó esto Santiago? De la vida de Abraham. Santiago lo sacó al reflexionar acerca de cómo es que Abraham estuvo a punto de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando
Santiago observa la vida de Abraham, observa que muchos años después de que había sido salvado, en Génesis 22, Abraham fue llamado a una prueba muy grande. Fue llamado a la prueba de estar ofreciendo a su hijo Isaac, ¿sí? Pero cuando lo hizo él se nos dice que fue, ¿cómo se diría esto? Se nos dice que fue apreciado por Dios lo que hizo, ¿sí? Él ofreció a su hijo, ¿sí? La fe que tenía era tal que entregó algo que él apreciaba grandemente, más que todas las cosas, ¿no?, que había en la tierra, ¿sí? Y al hacer eso, él mostró que apreciaba más a Dios por sobre a su hijo. Entonces, ahí es donde va y saca esto a Santiago y dice, ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras. La fe no se quedó solamente ahí. La fe que decía yo quiero a Dios no se quedó solamente en palabras o en pensamientos, sino que se evidenció en que Abraham sí entregó todo lo que amaba, ¿sí? Entonces tú y yo nos tenemos que poner también a pensar así. La fe siempre viene con obras. Si una persona dice que tiene fe pero no realiza nada, su fe está vacía. Pero en la vida de Abraham vemos otra cosa, ¿no? Vemos una persona que ofreció a su hijo, que antes de eso, cuando fue llamado él como creyente, dejó su familia para poder ir a la tierra prometida. O sea, nosotros la vida de una persona que de forma constante su fe se evidenció por obras, en otras palabras, ¿sí? Entonces eso aprendemos de la vida de Abraham. Entonces, si pensamos otra vez, su vida estaba definida por la fe, eso era lo principal para él. Su vida tenía obras que provenían de esa fe, ¿ok? Segundo. Y tercera lección que nos deja la vida de Abraham, que podemos resumir de todo lo que hemos visto con la escritura, sería esta: la fidelidad. La fidelidad a Dios. ¿Ok? La fidelidad a Dios es primero. Y vamos al último pasaje. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y podemos observar nosotros finalmente eso. Como la vida de Abraham tenía en el centro ser una vida de fe, y esa fe daba obras, ¿sí? Estas obras se dedicaban a Dios, ¿sí? Y entonces él vivía en constante fidelidad a Dios, se lo dedicaba todo a Dios. Y entonces Hebreos capítulo 11 tiene una buena cantidad de versículos que reflexionan acerca de la vida de Abraham y nos muestran cosas como, por ejemplo, que esta fidelidad a Dios se vio expresada en obediencia, versículo 8. Chequen Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces su vida nos muestra fidelidad a Dios porque obedeció, ¿sí? Obedeció aún sin ver. Tú y yo usualmente para obedecer queremos saber todo, ¿no? Queremos saber qué va a suceder. Pero aquí Abraham obedeció sin saber a dónde iba, ¿sí? Entonces nos muestra obediencia. Nos muestra también que él fue un extranjero, un extranjero. Abraham no llegó a tener muchas posesiones de terreno. Si se acuerdan, apenas hace unas semanas vimos la primera posesión de terreno que tuvo y fue para enterrar a su esposa Sara, ¿sí? Entonces, aquí él estuvo la mayor parte de su vida como un extranjero y como extranjero estuvo fiel a Dios. Tú y yo como extranjeros aquí en la tierra, con lo que tengamos, con lo que no tengamos, vamos a tener que seguir siendo fieles a Dios, como Abraham lo fue, ¿sí? Nos observó además de eso que Abraham tenía esperanza de forma constante en Dios. Esperaba en el futuro de Dios. Decía el versículo 10, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
sea, Abraham esperaba la vida eterna. ¿Ok? Entonces nos habla de esperanza. Nos habla su vida de un deseo más grande que los que hay en la tierra. Un deseo más grande. Porque Abraham se dice que vivió como extranjero y que pudo haber conseguido varias cosas, pero que si las hubiera conseguido él, no habría ido por lo mejor. Y entonces lo que hizo fue dejar atrás las cosas, ir por lo mejor. ¿Sí? Versículo 16. En realidad, anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. ¿Sí? Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Sí? Hay más cosas que nos pueden enseñar este pasaje, nada más vamos a dejarlo hasta ahí, pero si notan, nos muestra que Abraham tenía la fidelidad a Dios como primero. Entonces obedeció a Dios, esperó en Dios y también anheló a Dios en su vida. Okay. Entonces eso fue lo que hizo Abraham en esta vida. Entonces si nos ponemos a pensar en los 175 años de su vida, así como lo haríamos en un funeral, estaríamos diciendo, Abraham fue un hombre de fe. ¿Sí? Esa fe la evidenció en su creencia, en su corazón, la evidenció en sus obras, la evidenció en que el resultado de sus obras fue fidelidad a Dios. ¿Va? Por 100 años. ¿Ok? Entonces, sí, tú y yo tenemos que ahora anhelar. ¿Tú cuántos años tienes enfrente? No tenemos ni idea. ¿Sí? Pero creo que tenemos, es muy probable, menos de 100. ¿Ok? Por aquí el más pequeño de nosotros tendrá unos 18, ¿no? Algo por ahí 17. Entonces, tenemos menos, hay que aprovecharlos, hay que vivirlos para, para mostrar la fe. Y que cuando lleguemos a nuestro funeral, las personas que estén ahí digan, estas personas eran personas que vivieron en fe, ¿sí? Y que eso sea algo que les traiga a ellos esperanza. Voy a vivir ahora yo por fe, así como lo hicieron ellos. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que sucedió. Esta muerte nos hace pensar en los años que vivió. ¿Ok? Ahora, hay una parte de los años que vivió que también se observa en los versículos anteriores, que esta parte todavía no lo habíamos observado. ¿Ok? Que era cuando Abraham tomó a otra mujer. ¿Ok? Abraham no estuvo casado solo una vez, Abraham estuvo casado al menos 2 veces. ¿Ok? ¿Por qué digo al menos? Porque hay personas que podrían decir que la concubina contaba como esposa, que fue Agar. ¿Se acuerdan ustedes de Agar? Sí. Hay otras personas que dirían que el concubinato no contaba como esposo, como esposa en ese caso. ¿Sí? Entonces, ahí de independiente de cuál es lo que piensa uno, de todos modos estuvo casado al menos 2 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de que Sara murió, todavía vivió varios años Abraham. ¿Sí? Y en este caso, cuando él siguió con su vida, él no se quedó sin casarse. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere su esposo, ya no están unidos en matrimonio. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. ¿Ok? Entonces, una vez que muere la esposa de Abraham, él puede volver a casarse. Y eso no es una falta de amor a ella. Eso es importante que lo sepamos. Para que también ustedes, si alguna vez sucede algo así en sus vidas, o alguien cercano a ustedes se le muere su pareja y enviuda, sepan que no es una falta de amor, una falta de respeto para la persona que murió. ¿Sí? Puede volver a casarse. Y de hecho, hay muchos que dirían que incluso es bueno que haya sucedido esto. Cuando estaba estudiando para ese estudio, por ejemplo, me encontré con un pastor que decía, ese es hasta un halago que le estaba haciendo. ¿Por qué les decía eso? Les decía eso porque en su experiencia había pasado hace unos años, antes de que diera esa prédica, que había visto una persona que había pasado toda la vida casado con una sola persona. Y que cuando se murió su esposa de este hombre, 6 meses después el hombre se casó con alguien más. ¿Por qué hizo eso? Dijo, porque este periodo del matrimonio fue tan hermoso que ya no imaginé mi vida sin matrimonio. Ya no imaginé mi vida sin estar casado. ¿Sí? Y eso es perfecto, así tiene que ser. Para Abraham, Sara era una princesa, cumplía con su nombre. ¿Sí? Tuvo errores, claro que sí, los vimos. ¿Sí?
y se los destaqué bastante, de hecho, en su momento, pero en lo general se nota que Abraham tenía una fidelidad a su esposa, que era bastante grande. ¿Sí? Ahora deja ella la tierra, se va con Dios, ¿sí? Y entonces Abraham va y ¿qué hace? La entierra como es debido. Dice por fe, va a tener de la tierra prometida Sara, ¿sí? Y seguido de eso, va y también se casa y continúa con su vida, ¿sí? Esto no es algo malo, es algo que tiene eh, que suceder para muchos, ¿va? Entonces, ahora, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que después de que tuvo esta esposa nueva, que se llama Sétura, ella dio hijos a Abraham. Le dio muchos hijos y notaron en el versículo 3, Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Todos estos hijos, ojo, eran de gran valor para Abraham, eran sus hijos, ¿sí? Y sin embargo se nota algo que tenemos que destacar de la vida de Abraham. Abraham había sido comandado de parte de Dios que le diera el lugar de prominencia a Isaac, ¿ok? Entonces que su hijo Isaac fuera el que más, en otras palabras, valorara, ¿ok? No de que lo amara más, porque se tiene que amar a todos los hijos, ¿sí? Pero que fuera él, porque a través de él iba a seguir la promesa que se le fue dada a Abraham. Entonces, Isaac iba a ser el heredero de todas las cosas, por eso es el de que nos acordamos, ¿sí? Pero todos estos hijos también fueron sus hijos. Entonces, ¿qué sucede con Abraham? Abraham va y a estos hijos que tiene cuando están en vida, les da muchos regalos, dice, ¿sí? Y los envía lejos, dice, ¿sí? Entonces, Abraham va y a estos hijos que tuvo, les entrega regalos, les entrega de sus pertenencias, pero no les entrega todo, ni la mayor parte, porque esa parte estaba reservada para Isaac. Y los envía lejos. ¿Por qué los envía lejos? Para que no suceda lo mismo que sucedió con Ismael. Cuando Ismael estaba con Isaac, Ismael es el hijo que tuvo de Agar, Abraham, tenían riñas. Ismael odiaba a Isaac y Abraham no quiere que suceda esto. Entonces va y envía lejos, hacia el este, envía a sus hijos. Les entrega regalo lo suficiente para que vivan y los envía lejos. ¿Ok? Y hace esto para destacar que estaba sirviendo a Dios, porque Dios había dicho, a través de Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Entonces va y entrega a Isaac esto. ¿Va? Ahora, estos 6 hijos que se mencionan en el versículo 2 son hijos que también vuelven a aparecer después, ¿ok? Esta parte también me gustaría mencionarla, porque este documento es un documento también histórico. Entonces, cuando estamos viendo nosotros esto, estamos viendo parte también de la historia. Y es bien, bien bonito observar que nuestro libro de fe es un libro verdadero, ¿sí? Es un libro que en verdad sí captura la historia de la tierra. Entonces observan estos nombres que estamos viendo en el versículo 2 que se han encontrado hallazgos históricos, arqueológicos me refiero, perdón, que muestran que estos nombres sí fueron bastante constantes en ciertas regiones. Entonces, que surgieron de aquí, de Abraham, y se crecieron en ciertas regiones de la península de Arabia. En la zona como sur de Israel, encontramos nosotros como lo que une a África con, en la derecha, Arabia, ¿ok? Y ahí es donde se asentaron todos estos descendientes de Abraham. Y aparecen varias veces mencionados descendientes de ellos, de hecho, unos de los más notables. El suegro de Moisés es un descendiente de los hijos de Abraham, ¿sí? Entonces continúan apareciendo estos hijos, ¿va? Y una última nota que me gustaría decirles acerca de estos 6 hijos que quería destacar para el final. Les dije que Abraham fue y los envió con regalos y los envió fuera. Y alguien podría decir, pero eso sigue siendo malo. Independientemente de si lo hizo obedeciendo a Dios o no, sigue siendo malo. No está mostrando ese amor por los hijos. Bueno, ¿qué creen? Sí estaba mostrándolo. Y se nota todavía más, porque cuando tú vas y observas la escritura, se nos dice en la misma escritura que estos hijos iban a regresar. Entonces Abraham como que los envió fuera
para que Dios después los trayera de vuelta. Porque la promesa era a través de Isaac. E iba a suceder conforme fueran avanzando los descendientes de Isaac. ¿Sí? Entonces todavía no era el tiempo, pero iba a llegar un tiempo en el cual los descendientes de Isaac, que en este caso es Jesucristo, ¿sí? Y de forma espiritual, la iglesia, Israel creyente, iban a traer de vuelta a las naciones, predicarles el evangelio, y se mencionan las naciones que surgieron de estos hijos. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Está en Isaías. Isaías, capítulo 60, versículo 6 al versículo 7. Se los voy a leer yo, ¿va? Pero ahí se nos muestran, se mencionan estos hijos, ¿ok? Aquí va. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes, de Madián y de Efa, todos los de Sabá, perdón, vendrán. Traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de alabanza del Señor. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los cabellos de Nebayot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Ok? Estos nombres que aparecen aquí son una referencia a los que están mencionando en Génesis. El más claro era el de Madián, ¿sí? Este que aparece aquí, ¿sí? Los demás son nombres que también son de esta área, ¿no? Y todos están haciendo referencia a esta idea. Los hijos de Isaac van y traen a las demás naciones. Y entonces dice al final el versículo, decía, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Entonces los traeré y yo glorificaré, decía este pasaje, ¿sí? Entonces, los hijos espirituales de Abraham iban a traer a los hijos físicos de Abraham, de las naciones. ¿Va? Entonces, esa era la idea. ¿Va? Ahora, vamos a continuar con esta idea de pensar en la muerte de Abraham. Vamos a regresarnos a Génesis 25 y vamos a leer el versículo 8, que nos muestra la siguiente lección. ¿Ok? Génesis 25, versículo 8. Nos dice, piensa en la vida eterna. ¿Ok? Dice, Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Dice este versículo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Cuando nos dice que murió de buena vejez, bueno, primero nos habla acerca de que Abraham ciertamente vivió varios años, ¿sí? Tuvo una larga vida, ¿sí? Pero vale la pena destacar la siguiente frase a eso, que dice anciano y lleno de días. Esta frase, lleno de días, es una frase bien, bien importante, porque no hace referencia a que tuvo una multitud de días, ¿sí? Como lo decía lo de buena vejez o lo de anciano. Buena vejez y anciano nos hace pensar, vivió muchísimos años, ¿sí? Tuvo una larga vida, pero la frase lleno de días, como tal, no hace referencia a que tuviera una larga vida. La frase lleno de días nos hace referencia a que cumplió la cantidad de días que debía. ¿Ok? Cumplió la cantidad de días que debía. ¿Ok? Esta frase es una frase hebrea que hace referencia a que cada uno de los días que tú y yo tenemos en esta vida se nos fue dado. Y por eso cualquier cantidad de días que tú y yo tengamos en la tierra son un regalo de parte de Dios. Por eso son muchos. Si tú y yo tenemos 2 días aquí en la tierra, fueron muchos días. ¿Por qué? Porque tú y yo no teníamos ningún derecho de recibir ni siquiera un solo día. Tú y yo no teníamos ningún derecho a recibir ni siquiera un segundo. ¿Sí? Lo que hacían los judíos de la antigüedad era que pensaban en esta idea. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y decían entonces, sea la que sea la duración de tu día, de tu vida, está llena de días. ¿Sí? Tú tienes que agradecer por cada uno de ellos y tienes que aprovechar cada uno de ellos como si fuera un regalo de parte de Dios. ¿Sí? Dios es el que lo dio. Hay varios versículos que nos muestran esto. Por ejemplo, el Salmo 139.
versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Yo se los digo. Este salmo está pensando acerca de cómo es que fue creado cuando, cuando estaba en el vientre de su madre, ¿sí? El salmista, y dice, tus ojos vieron mi embrión. O sea, tu Dios estaba supervisándome aún cuando me encontraba ahí en el vientre. Y dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Notan aquí? Está diciendo él, todos los días que se me dieron no existían y se me fueron entregados y fueron escritos todos los días. Entonces, si es una persona que murió a los 9 meses antes de salir del vientre de su madre, o es una persona que murió 90 años, murió llena de días, porque todos esos días ya habían sido escritos, ya habían sido dichos de parte de Dios y ya se habían sido dados. ¿Sí? Entonces está bien bonito eso porque nos pone a pensar nosotros, tú y yo tenemos que abrazar cada uno de estos días, nuestra mortalidad, porque cada uno de esos días se nos fue entregados. Y tenemos que tener una actitud como la que tiene la palabra, que dice, enséñanos a nombrar, a numerar, perdón, nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a enumerarlos. Enséñanos, Dios, que todos son regalos, que mañana si nos levantamos, viene de parte tuya. ¿Sí? Los hermanos, hay que agradecer de esta forma. ¿Va? Ninguno de nosotros merece un solo día. ¿Qué vamos a hacer con nuestros días entonces? Vamos a aprovecharlos. ¿Va? Hay que abrazarlo, hay que enfocarnos en tener un fruto que sea algo que impacte la vida eterna. No enfocarnos en las cosas que se enfocan las personas normalmente, que nada más se quedan aquí, que dicen, los días que yo tengo son para que yo los disfrute para mí. Eso no es cierto. Se te fueron dados de parte de Dios. Sí, para que los disfrutes, pero se te fueron dados para que los disfrutes, dándoselos de vuelta a Dios. ¿Va? Entonces, eso nos dice este pasaje. Ahora, en el versículo 8 continúo leyéndolo porque me quedé en la frase de lleno de días, pero dice el versículo 8, Génesis 25, versículo 8. Este, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, que es lo de lleno de días, y fue unido a su pueblo, dice el versículo. ¿Sí? Y fue reunido a su pueblo. Ok, ¿qué significa esto? ¿Significa que Abraham fue enterrado con sus parientes? Porque muchos piensan eso. Eso significa que Abraham fue enterrado con sus parientes. ¿Ok? Porque cuando las personas en la antigüedad morían, tenían cuevas en las cuales enterraban no a uno, sino enterraban a varias personas de la familia. ¿Sí? Entonces, de hecho, vamos a observar nosotros con Abraham esto. Abraham fue enterrado físicamente junto con su esposa Sara. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de Sara, el cuerpo de Abraham se encontraban ahí juntos. ¿Sí? Después se observa lo mismo del resto de los patriarcas, ¿no? Son enterrados también, ¿sí? Y se podría asumir que son enterrados junto con sus familias, ¿sí? Entonces era algo habitual hacer eso en la antigüedad, que se enterrara con las familias, ¿sí? Pero esto no significa esto, porque si ustedes notan, Abraham solamente es enterrado con una persona, con Sara, ¿sí? Entonces no puede haber sido enterrado con su pueblo, que es una palabra plural, ¿sí? Significa a sus parientes, ¿no? Pero no está haciendo referencia a sus demás parientes. Porque, por ejemplo, su padre se quedó y se murió en su tierra, ya sea en Ur o en Agar. En Agar, perdón, se me fue el nombre del otro lugar donde estuvieron. Pero en alguno de esos dos lugares se murió su papá, y ahí se quedó. Y luego fue que Abraham salió con su esposa Sara y se fueron a la tierra prometida. Entonces su papá se quedó ahí. Sus demás parientes se quedaron en Ur. Entonces Abraham no fue enterrado con ellos, no fue reunido en ese sentido con ellos. Esta parte es la primera vez que observamos nosotros en la Escritura que se nos habla acerca de la vida eterna. ¿Sí? Y es una referencia bastante clara, porque al no estar los parientes aquí,
El pueblo al que está haciendo referencia no está haciendo referencia a los parientes de sangre, sino está haciendo referencia a los parientes de fe que ya habían muerto, como Noé, como Enoc, como Sara misma, ¿sí? Gente que ya había vivido para Dios. Y Abraham fue reunido con ellos, ¿sí? Y noten por eso también que viene un orden bastante específico. Abraham murió, fue que, este, dice el versículo, murió en buena vejez y fue reunido a su pueblo. Y luego se nos dice, versículo 11, versículo 10, perdón, fue sepultado. Repito eso porque me confundí bastante mientras lo estaba diciendo. Abraham murió, se nos dice, fue reunido a su pueblo y luego fue sepultado. Y ese fue el orden en el que sucedió las cosas. Entonces Abraham exhaló su último aliento. Su espíritu fue con Dios. Y entonces fue sepultado. ¿Sí? Ahora, también vale la pena destacar, en el momento de Abraham, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y estamos hablando antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿a dónde fue a parar Abraham? Fue a parar a lo que se conoció después como el seno de Abraham. De hecho, por eso adquirió ese nombre. Abraham fue a donde estaban sus parientes por fe, como Noé, como Enoc, como esperemos Adán y Eva. Y ese lugar en el que él fue se conoció después como el seno de Abraham. ¿Sí? Y ahí permaneció con ellos. Ahí estaban todos los creyentes, hasta el momento en el que Jesucristo resucitó. Y en ese momento en que resucitó, que se venció la muerte, fue cerrado este lugar, el seno de Abraham, y fueron llevados todos esos creyentes al cielo. ¿Sí? Y ahorita tú y yo, si morimos, vamos a ir directo al cielo. Vamos a ir a la presencia de Dios. Y vamos a estar allá, tú y yo. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? El hecho de que murió Abraham nos pone a reflexionar a nosotros. ¿A dónde fue? Y entonces tú y yo decimos, Abraham fue al seno de Abraham. Si ves un creyente el día de hoy, decimos, Abraham fue al cielo. Y ahorita está ahí. Y entonces la historia de Abraham no terminó, sino que todavía continúa y va a continuar porque va a haber un momento en el cual Jesucristo va a regresar. Y cuando Jesucristo regrese, va a traer consigo en la última trompeta a todos los creyentes para tener la vida eterna aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces va a resucitarlos a todos. Abraham va a resucitar y Abraham va a habitar en la tierra prometida. Y tú y yo vamos a habitar en esta tierra también. ¿Sí? Quizás no en Israel, pero vamos a habitar en alguna otra parte de la tierra. Y vamos a estar aquí todos juntos. Y van a tener la oportunidad conmigo de conocer a Abraham y de ver qué nos dice él y cómo nos edifica al hablar de Dios. Entonces Abraham fue reunido con su pueblo. Cuando tú y yo muramos, vamos a ser reunidos con nuestro pueblo. ¿Va? Entonces eso es lo que nos pone a pensar. Segundo. Tercero y último, y rápido porque me estoy quedando sin tiempo, nos pone a pensar en la próxima generación. Nos pone a pensar en la próxima generación. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela. Aquí noten, primera cosa que nos pone a pensar de la próxima generación. Isaac se reunió con Ismael. Ismael era alguien que odiaba a Isaac cuando eran pequeños. Si ustedes se acuerdan, Ismael y Agar fueron sacados de la casa de Abraham. Se tuvieron que ir, ¿sí? Pasaron por un desierto, casi mueren ellos, ¿sí? Pero en este momento son reunidos por la muerte de Abraham. Y en ese momento entonces te pones a pensar tú, los que siguieron a Abraham, ¿cómo van a vivir entonces ellos? ¿Van a vivir siguiendo el ejemplo de su padre? ¿O van a vivir siguiendo alguna otra forma de vivir? ¿Sí? La próxima generación. Dice el versículo 11, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Ber Lahai Roi.
¿sí? Entonces se ve que al menos uno de ellos, que es Isaac, siguió por el camino de su papá y fue bendecido por Dios. Se nos dice aquí. Y si notan aquí, él habitó en Ber Lahai Roi, que es ese lugar. Ese lugar ya lo hemos mencionado. Ese lugar fue el lugar donde Agar escuchó por primera vez de Dios. Dios le habló en su momento de dificultad a Agar, ¿sí? Y fue en ese lugar, ¿sí? Ese lugar también fue donde observamos que Isaac observó por primera vez a Rebeca, donde conoció a Rebeca, ¿sí? Ese lugar también fue donde él después va a orar por su esposa, ¿sí? En otras palabras, este lugar fue un lugar donde él fue muy impactado por Dios, ¿sí? Y ahí permanece él. Entonces la siguiente generación es bendecida por Dios, Isaac, y permanece junto a Dios, ¿ok? Permanece donde estaba Dios y permanece en la promesa de Dios, ¿ok? Entonces esa próxima generación sigue los pasos. Este pasaje termina con la genealogía de Ismael, se me comentaba hace rato, y comienza con la genealogía de Abraham y Cetura. Y nos tenemos que poner a pensar nada más un último momento, ¿por qué termina con la genealogía? Ok, les digo por qué. Porque la genealogía es una muestra de que Dios le cumplió sus promesas a Abraham. Le dijo que le iba a dar una gran descendencia, que iban a ser naciones de él, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo es que se cumple esto. Y seguimos con la idea de pensar en la próxima generación. Dios fue fiel con Abraham y cumplió su promesa de dar la descendencia. Ahorita Isaac está viendo eso. Está viendo que ciertamente Ismael ya está teniendo hijos. Está viendo que Abraham, su padre, tuvo ya varios hijos, ¿sí? Está viendo que la promesa que se le fue dada fue cumplida. Y ahora Ismael debe de seguir los pasos de Abraham y decir, Dios es fiel a su promesa. Voy a aprovechar mi vida y la voy a vivir para Dios. ¿Va? Entonces, lo último que nos pone a pensar. Si tú y yo estamos en un funeral, al menos tenemos que pensar en estas cosas. Si es un creyente, que este creyente vivió para Dios, que este creyente, deme segundos, que este creyente, deme segundos, está en la vida eterna y que este creyente impacta en la próxima generación. Ahí es donde tenemos que pensar para nosotros personalmente, cómo nos va a impactar su vida, para nuestra vida el día de hoy. ¿Va? Entonces, hermanos, no sé cuántos años queden de vida, pero hay que aprovecharlos, ¿va? Y vivirlos para la gloria de Dios y para estar cada día, estarlo honrando mejor, aprendiendo de Él y siendo gente de fe. Y cuando llegue ese momento de vida y nuestra vida se acabe, entonces la gente que venga después de nosotros diga, esta persona fue de fe, está en la vida eterna. Y esta persona es un ejemplo de lo que yo tengo que hacer ahora, el día de hoy. ¿Va? Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque de forma constante nos enseñes en tu palabra. Ayúdanos a aceptar tus enseñanzas, Padre, a aprovecharlas, a observar que en tu palabra tú nos muestras cómo tenemos que vivir. Ayúdanos a aprovechar nuestra vida, a no creernos gente que puede estar segura del día de mañana, sino a saber que tú puedes ir por nosotros en cualquier momento. Tú puedes alcanzarnos y queremos que nos encuentres ocupados en tu obra, que queremos que nos encuentres dándote la honra con nuestra familia o nuestro trabajo o nuestra escuela, que queremos que tú nos encuentres en verdad metidos en estarte sirviendo, también con la iglesia y también con los hermanos. Padre, ayúdanos a que aprovechemos estos tiempos de vida que tenemos, que sepamos que podemos agradecer por cada uno de ellos y que cada día que termina agradezcamos y digamos, este fue uno de los días
que tú anotaste y escribiste en tu libro para cada uno de nosotros. Es un regalo que viene de parte tuya, que podemos estar felices por eso. Padre, que podamos ser gente de fe y gente que impacta a los demás para que sigan este mismo camino con su vida y aprovechen para vivir para ti. Gracias por todo, Padre, porque tú eres tan grande y tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.